este recorrido que hago por a Costa da Morte, he dejado atrás Camelle. Tras visitar Camelle, pues me dirijo por una ruta asfaltada y también de tierra, por pistas que van más o menos paralelas en muchos casos al mar, y donde las vistas pues son pues muy bonitas. Me dirijo al cementerio de los ingleses, un lugar pues donde en 1890 ocurrió una tragedia que luego os contaré. De momento disfrutaré de la ruta y vamos allá. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Bueno, pues os he traído a un lugar donde se produjo un triste naufragio de un barco británico que ahora os cuento un poco. Pero antes de pasaros a contar un poquillo la historia, nos ubicamos en el sitio. Este que tengo aquí delante, eso que veis ahí, es el cementerio de los ingleses, así se le llama, el cementerio de los ingleses. A mi izquierda, aquella punta que veis allí, aquella punta, estamos en la Costa da Morte, por supuesto, aquella punta es Punta do Boi, o Punta del Buey, aquella Punta do Boi. Allí, el HMS Serpent
se hundió en 1890, hace este año 130 años del hundimiento del HMS Serpent en aquella punta. Aquí se enterraron a los británicos que fallecieron, y allí en aquella playa, que se llama Playa de 13 tal cual como el número, fue donde los 3 únicos supervivientes de 176 hombres, los 3 únicos supervivientes, donde consiguieron llegar a aquella playita, aquella zona de allí, de la Playa de 13, tras el hundimiento del barco. Entonces ahora, antes de bajar al cementerio, vamos a ver un poquito la historia de este naufragio. Bueno, pues aquí tenéis un poco la historia del hundimiento del HMS Serpent. HMS, que entiendo que todos los buques de la Armada Británica llevan el acrónimo inicial de HMS, que significa Her Majestic Ship, barco de su majestad, el Serpiente, barco de su majestad. Bueno, pues aquí tenéis al Serpent, aquí veis el Serpent. Bueno, este realmente no es un gemelo de él, realmente este no es, pero este sé que es un gemelo. Bueno, pues este barco era un cañonero, era un poco un prototipo, más que no era un barco muy desarrollado, era un prototipo. Llevaba cañones, aquí veis uno, aquí se ve perfectamente un cañón de 6 pulgadas, 152 milímetros, llevaba 6. Estos cañones son bastante pesados, y creo que el Serpent y algunos más de su serie pues eran unos barcos pues casi un engendro, eran engendros más que tenía mucha oscilación, oscilaba muchísimo. Llevar 6 cañones de este calibre, de este tipo, un barco pues o es muy grande, o si no pues sufría ya os digo que sufría de oscilaciones brutales cada vez que disparaba, o bueno, el barco era inestable, no era un barco estable. Bueno, pues aquí tenéis, mirar el rumbo estimado que podía llevar el Serpent. Venía en esta dirección, había un temporal muy fuerte, olas de 10 metros o más, era de noche. Y bueno, ahí, en fin, el capitán, el comandante del barco, que es este señor, Harry Leighton Ross, pues bueno, el hombre, en fin, metió la pata hasta el corvejón porque tenía que haber guardado la distancia suficiente de la costa y no venirse hacia aquí. El esquema es este. Aquí tenéis la playa de 13 que os indicaba, la punta de Ovoid donde se tuvo lugar el naufragio, y el cementerio está aquí. Bueno, os decía que en el barco iban 176 marinos, aquí os lo dice, a bordo 176 hombres, al mando del comandante Harry Leighton Ross, que es este señor. Aquí están los comandantes y los oficiales del Serpent. Y estos señores son los 3 únicos supervivientes. Por lo visto, eran una dotación de uno de los botes de salvavidas, y curiosamente eran los únicos que llevaban puesto el chaleco salvavidas. Lo dice por aquí, dice que el chaleco salvavidas no era de uso general en la marina de la época, contando el Serpent únicamente tenía 25 chalecos para 176 hombres. Al conocer la armada que los 3 únicos supervivientes del buque llevaban el chaleco salvavidas puesto, se generalizó su uso en el resto de los buques de la Royal Navy. Es un cabo primero, un marinero de primera y un marinero los que se salvaron. Solo ellos, los 3, los que se salvaron. Y como os decía, pues
fue en el año 1890. Bueno, aquí habla de la botadura del barco, de la eslora que tenía una casi 70 metros de eslora, en fin, casi 11 de manga, en fin, bueno. Y bueno, habla un poquito de las características, algunas cosas que se han encontrado en el pecio, algunas cosas. Y bueno, un poco también cuenta pues la trayectoria del primero. Creo que fueron inicialmente enterrados en otro sitio, luego hacia aquí. Bueno, claro, el mar sucesivamente iba expulsando cadáveres, claro, en fin, iban apareciendo, iban surgiendo. Bueno, y nos vamos a echar un vistazo entonces al cementerio. Ya os decía que el barco no era un prototipo, y no solo él, creo que había de la serie esa, pues había 3 o 4, y creo que todos tuvieron muy mal desarrollo de vida, precisamente por la inestabilidad que le proporcionaba esos 6 cañones de 6 pulgadas que pesan mucho. Bueno, los 6 pulgadas que son similares a los que os enseñé en otro vídeo, los de Cabo Silleiro, o también los que se encuentran en la bantería de costa que hay en San Vicente do Mar, en la ría de Pontevedra. Entonces ahora vamos a bajar y vamos a recorrer un poquito el cementerio. En fin, una historia triste. 173 hombres dejaron la vida aquí, en el HMS Serpent. El Serpent se dirigía a Sierra Leona y se cree que iba a hacer escala. Eran barcos, claro, barco de vapor, y se cree que iba a hacer escala, tenía previsto hacer escala en Madeira para repostar carbón. Bueno, pues ahí tenéis el cementerio, como os decía. La verdad que debería, pienso yo, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero debería estar un poquito más cuidadas. Tenemos que cuidar un poquito más estas cosas, porque traen mucha gente estas cosas, y cada vez más. En memoria de todos los náufragos da Costa da Morte, Camariñas, 1990. Real Liga Naval Española en memoria de los náufragos del Her Majestic Ship Serpent, 10 de noviembre de 1890, 10 de noviembre de 2010. Pues este año se cumplen 130 años del naufragio. Si algún día te tienes que morir y te entierran aquí, pues como que tampoco, ¿verdad? No sería un mal sitio para estar. Creo que... sí. No es un buen sitio para morir, pero no es un mal sitio para que te entierren, la verdad.
Bueno, pues este cementerio es una de las cosas que me ha traído a Costa Morte. Y ahora mismo, pues dentro del recinto hay gente de habla inglesa, por eso que deberíamos cuidar un poco más nuestras cosas porque bueno, atraen gente y además pues tienen derecho a verlo, pues hombre, en unas condiciones, bueno, decentes. Bueno, pues le vamos a decir adiós al cementerio de los ingleses. Le decimos adiós.